las ideas que vienen de los filósofos griegos, como hoy en día se manifiestan. Pero ya más hacia nuestra época, 1938, había un hombre, un profesional de la ciencia, un entomólogo, una persona que estudia los insectos. Esta persona era muy apasionada en la ciencia, prácticamente trabajó casi 20 años en esa profesión. Él estudiaba los insectos, tenía miles y miles de insectos, él los comparaba, él los estudiaba, él viajó por muchos países, por muchos estados en los Estados Unidos, pero llega un momento en la universidad en Indiana, en Estados Unidos, donde él empieza a dar charlas a los matrimonios. A la par que él daba clases en la facultad, él empezó a dar charlas. ¿Qué pasó? Cuando él daba las charlas, él quería, como todo científico, agarrarse y nutrirse de estudios científicos que tengan que ver con la sexualidad en específico. ¿Qué pasó? Él se encontró con que no había estudios, según él, no había estudios, sino que simplemente toda la idea de la sexualidad, en el matrimonio o de las personas, solamente descansaba en la moral, en las costumbres sociales, en la cultura. Entonces no había nada científico que avale o que explique la práctica sexual del ser humano. Entonces él empieza a estudiar, él empieza a hacer sus investigaciones, pero llega a un punto donde le dicen, mira, tenés que elegir una de dos, o continúas con tus clases de ciencia o te metes de lleno en este estudio de la sexualidad humana. Él, por recomendación de personas que le influenciaron, decide estudiar acerca de la sexualidad humana. Su nombre es Alfred Kinsey. 1938. ¿Por qué 1938? Porque en ese momento es donde él deja todo lo que hizo durante 20 años y empieza a estudiar la sexualidad humana. Y él empieza a trabajar primeramente en la universidad haciendo entrevistas a sus compañeros, a los alumnos. Él era una persona muy carismática para sacarle la información a las personas, pero es muy importante saber de dónde él sacaba todos estos datos. Él iba recopilando información y él visitaba, por ejemplo, los bares gays de Chicago. Él se entrevistaba, por ejemplo, con personas que habían cometido abusos, violaciones. Él visitaba las penitenciarías, pero él entrevistó a muchas personas que eran acusadas de violación y de abuso. Él iba sacando toda la información de esas personas, también de personas como nosotros diríamos hoy, normales, ¿verdad? Que están y que no hacen daño a la sociedad. Este es un dato muy importante porque sus conclusiones, las conclusiones que él saca, tienen que ver justamente con el campo de estudio. Muy bien, él continúa con eso, se vuelve una persona muy popular, la gente le quería escuchar, él daba sus cursos y mostraba imágenes muy fuertes, por ejemplo, de los órganos, de los genitales, y las personas nunca oyeron hablar como él hablaba. Entonces eso generó una situación social y la gente, fíjense cómo la gente quería escucharle. Este es su grupo de trabajo. Es muy interesante cuando uno empieza a ver quiénes eran estas personas y lo que ocurrió después con ellos. Él formó un grupo en 1947. Él inaugura lo que es la fundación, hoy en día Fundación Kinsey, inaugura para el estudio de la sexualidad, de la sexualidad humana. Este es el equipo con el cual él inició y bueno, él era una sensación. En realidad, acá por ejemplo vemos un anuncio de un diario que dice Kinsey lanza su bomba atómica. ¿Por qué? Porque él, con todos esos estudios que él hizo, él sacó un libro. Y estamos hablando que la Segunda Guerra Mundial terminó en el 45, él saca en el 47 su libro. Entonces la gente estaba muy sensible en lo que es la bomba atómica, pero estaba hablando de una bomba atómica de ideas. Sale en la revista Time y bueno, hay una película inclusive que ya creo que se sacó de Netflix. Es muy interesante que la puedan ver porque es la historia que normalmente se cuenta, pero yo les quiero contar la otra cara de la historia, la que nos ocultan.
Esta es una estatua en el campus de la universidad, ahí en Indiana, en Bloomington. Un ser reconocido en Estados Unidos como el padre de la revolución sexual, el iniciador de la sexología, el padre de muchas cosas. Él es el padre de muchas cosas, el padre de la ESI también. Pero nadie habla, por lo menos de los que le promueven, nadie habla de la tabla 34 de su libro, ahí está toda la referencia, página 148, su libro del que salió en el 1947-48, mejor dicho, se llama Comportamiento Sexual del Varón. Va a quitar después, en 1953, un segundo libro que se llama El Comportamiento Sexual de la Mujer. Esta era la bomba atómica que estaban diciendo. Vamos a ver qué tiene esta tabla de particular. Está ordenado por edad, número de orgasmos y tiempo en los cuales se dieron estos orgasmos. Esta es una tabla que casi nadie leía. ¿Por qué? Porque su libro tiene 800 páginas. Es un libro bastante extenso. En una de esas páginas está esta tabla. La tabla, ¿cómo se llama? Ejemplos de múltiples orgasmos en preadolescentes varones. Acá vemos año, edad 14 años, 11 orgasmos en 4 horas. Pero esto está ordenado de menor a mayor. Y nosotros podemos ver en la primera fila a la izquierda a criaturas de 3 meses, de 5 meses. Abajo, criaturas de 11 meses. Él hacía sus estudios, muchos dicen que esto él lo recolectó de aquellos pedófilos, otros dicen que no, que realmente él en un laboratorio, vamos a decir, hacía estas cosas. Entonces acá hay una trampa eufemística, cambia la palabra. ¿Por qué? Porque la tabla se llama preadolescentes varones, pero hay criaturas, estos no son preadolescentes, son niños, ni siquiera 1 año tienen, son bebés. Es terrible, es terrible. ¿Cómo puede ser que este hombre haya sido tan aplaudido? Pero ¿será que le echaron después? ¿Será que terminó su historia? ¿Será que se fue a la cárcel? Vamos a ver qué nos dice la historia. Ahí está justamente. Fíjense algo de lo que decía Alfred Kinsey. Es difícil comprender por qué un niño, excepto por su condicionamiento cultural, deba ser perturbado al ser tocado en sus genitales, o al ver los genitales de otras personas, o incluso por contactos sexuales propiamente dichos. Está también ahí en la referencia, página 121, comportamiento sexual de la mujer. ¿Qué les parece? Como suele decir el doctor, es bonito este señor, ¿verdad? Bonito. Un ser, bueno, que fue muy aplaudido. Qué raro, bueno, seguramente se fue a la cárcel, ¿verdad? Un dato importante. Aquí en la tapa de su libro, en estas letras pequeñas, aquí lo amplié, dice que la Fundación Rockefeller fue la que financió estos estudios. Fundación Rockefeller, familia Rockefeller, ya no suena. Standard Oil, ya no suena, ¿sí? Con los mismos. Estamos con los mismos. 1940 y tanto, mientras, unos años antes, esta misma familia estaba financiando la guerra del Chaco. Hay un dicho que reza lo siguiente: la familia Rockefeller siempre detrás de ingeniería social. Con intereses políticos, con intereses económicos, ellos financiaron al país de Bolivia para que justamente haya esta guerra. ¿Por qué? Por los pozos de petróleo. Y bueno, ellos tenían una gran petrolera con los cuales se hicieron muy, muy poderosos. Entonces, estas mismas personas que financian una guerra son las mismas personas que le estaban pagando al doctor Alfred Kinsey para que haga un cambio social. Algo muy interesante, al doctor Alfred Kinsey le persiguieron las autoridades. No le persiguieron, yo creo que es demasiado. El FBI abrió una causa. ¿Por qué? Porque la acusaban de comunista. Y acá me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué comunista? Este es el tema. Porque su libro lo que hacía era destruir la familia. Porque lo que él estaba sacando a luz, o lo que él quería enseñar como algo científico, porque le da un ropaje científico a lo que no es científico,
Esa es una característica de las ideologías. A veces nombran y nombran expertos, pero en realidad son ideas huecas. En realidad son ideas huecas y dañinas. Estos son sus dos libros. Con estos materiales, con esta información, se utilizan, o fueron utilizados ¿para qué? Para formar programas de educación sexual, que luego termina siendo la educación sexual integral. Bueno, fíjense cómo pasamos de una idea, de una forma de pensar y de vivir, porque Alfred Kinsey tenía una filosofía, que es la que el doctor estaba explicando perfectamente. Él vive y él enseña. Esas ideas pasaron a un libro. De los libros ahora pasan a programas de educación y de educación sexual integral, como hoy en día se conoce. Ahora, terminó todo ahí. ¿Se dan cuenta cómo esa idea va progresando? Algunos dicen, la idea de hoy son las leyes del mañana. Así. Ideas. Estamos hablando justamente de las ideas. Dice, esta es la filosofía de fondo. Liberar al niño de los tabúes sexuales impuestos por la moral cristiana. Claro, porque la moral cristiana, como ama al ser humano, restringe el tema de la sexualidad dentro del matrimonio, en una práctica sana, que le hace bien al ser humano. Pero estamos hablando de niños. Es aquí en donde se vuelve más grave el tema, cuando habla de niños. Porque podemos decir, ok, si uno es grande, vamos a aconsejarle todo lo que podamos, vamos a tratar de persuadirle a hacer el bien, pero si es grande puede tomar sus decisiones, pero un niño no lo puede hacer. Entonces, cuando él se mete con los niños, aquí sí es algo muy grave. Liberando al niño entonces de los tabúes sexuales impuestos por la moral cristiana. Pero ¿por qué el niño, verdad? ¿Por qué hay que liberarle al niño? ¿Cómo es eso? ¿Por qué el niño tiene que estar relacionado con el tema sexual? Claro, porque muchas de sus conclusiones, o una de sus conclusiones, decía que el ser humano responde o tiene respuestas sexuales desde el nacimiento. Pues si nosotros vimos que a los 8 meses ellos ya le estimulaban. Entonces, esa es una de sus conclusiones. Se mete con las criaturas. Él realmente era un pedófilo. Él era un sadomasoquista. Él era un bisexual. Y todo eso lo va proyectando en sus escritos, en sus libros. Y esas ideas no quedaron en él. Quiero ser bien claro, pasaron a los libros, de los libros pasaron a los programas de educación sexual. ¿Y a dónde fueron esos programas de educación sexual? Acá esta foto no me parece nada simpática. No sé quién es la criatura, no me dio el tiempo de buscar quién es. Quizás es su nieta, no lo sé, en realidad, no lo sé. Pero de acuerdo a sus conclusiones, él no era pediatra, él no era maestro de niños. ¿Qué estaba haciendo ahí con una criatura? El ser humano responde sexualmente desde su nacimiento. Y otro muy importante es que resalta la ignorancia sexual de los niños. Ahora, ¿los niños tienen que saber de sexo? Qué raro, ¿verdad? Qué raro. Terrible. El tema es que esas ideas no se quedaron solamente allí, sino que hoy en día el Instituto Kinsey es uno de los consejeros en materia de educación sexual en la ONU. La ONU, como un organismo internacional, tiene la capacidad de influenciar de una manera muy particular en todo el mundo, mucho más en Occidente, que es donde nosotros estamos. Estas ideas y prácticas que estaban en un hombre, ahora suben a la ONU y de la ONU se va a distribuir a todo el mundo, pero le van a dar un ropaje científico, un ropaje filantrópico para el bien de la humanidad, para protegerle a los niños de los abusos. Te van a decir miles de cosas y hay que saber detectar dónde está la mentira. Muchísimo dinero. Justamente eso le quiero mostrar. La ONU impulsa la educación sexual integral. La ONU impulsa. ¿Cómo lo impulsa? Y bueno, ahí tenemos sus organismos. Fondo de Población,
Organización Mundial de la Salud, porque la Organización Mundial de la Salud o los ministerios de salud también dan charlas informativas. ¿Y saben lo que se enseña ahí? ESI. Porque la ESI ellos mismos lo explican, inclusive desde la página del Fondo de Población, ellos lo explican que la ESI no solo se limita al ambiente estudiantil, sino que se esparce por todos lados. Es por eso que entra también en lo que tiene que ver con los ministerios de salud. Encuentran lugares para poder ellos transmitir y convencer a las personas acerca de estas ideologías que cambian la mente de las personas y cambian la sociedad. Ahí está la ONU, ahí está la Agenda 2030, la propuesta de la Agenda 2030. Obviamente, al ser hija de la ONU, es también la ESI. Y es súper claro en eso. Y todo lo que venga de la Unión Europea, todo tipo de financiación, todo tiene que cumplir lo que dice los ODS o la Agenda 2030. Esto nunca se divorcia. Esto tenemos que saber. Estos tres nunca están divorciados. Los tres piensan iguales. Sí. Acá se libera muchísima plata. Donaciones. Claro, ahí vamos. Por la filosofía. Por la filosofía de fondo. Los niños responden sexualmente. Bueno, hay que liberarla. Ellos tienen que ser libres. Tienen que ser libres. Ellos tienen que experimentar. Por eso la ESI en algún lugar te va a hablar de consentimiento. ¿Por qué educación sexual integral habla de consentimiento a niños? Es como que vos querés unir con flechas y no encontrás. ¿Por qué consentimiento? ¿En qué sentido? Para la práctica sexual. Si el niño no tiene que practicarlo. No tiene sentido el consentimiento. Pero ellos meten estas palabras tan astutamente. Algunas conclusiones en contra de la ESI porque simplemente yo estoy explicando el pensamiento de fondo. Nosotros podemos entrar a ver muchísimas cosas, inclusive materiales, de lo que es la ESI hoy en día en diferentes países. Algunas conclusiones. En 1995, este abogado argentino, que se llama Jorge Scala, él ya había dado su punto de vista cuando todavía la ESI todavía no estaba siendo enseñado en Argentina. Todavía no, después entra por ley y todas esas cosas. Antes ella dio su parecer y solamente puse esta frase. El alumno debe elaborar su propia moral sexual, la cual debe ser obviamente diferente a la de sus padres. Y ahí están los padres. Por eso es importante que nosotros vamos a transmitir para que los padres puedan saber de estas cosas. Acá están involucrados los padres. Porque la ESI lo que quiere hacer es cambiar la forma de pensar que nosotros tenemos y enseñarle a nuestro hijo cualquier otra cosa que no tenga que ver con nuestros principios, con nuestros valores, con nuestra moral, con nuestra ética, y si somos cristianos, con nuestros principios cristianos. Todo lo que nosotros enseñamos a nuestro hijo es para protegerle, pero ellos quieren cambiar eso. Es por eso que la ESI se desarrolla en 4 paredes. Los padres no tienen participación. No tienen participación. Es más, la ESI le enseña a los niños a rebelarse contra sus padres y a tener en menos lo que es la institución familiar. Hay textos, inclusive, no traje hoy, pero inclusive en el texto de la ESI o la EIS, como le dicen acá, en el año 2018, en un material para docentes, que te explica claramente la visión que ellos tienen acerca de la familia. Claramente. Y es terrible lo que dice, en realidad. La familia es lo que hace o lo que perpetúa el mal de la persona, de sus integrantes. Ezequiel Baigorria, en el año 2020, no sé por qué me iba a ir hasta 1900, 2020, en el Parlamento de Chile, él es argentino y él da su postura como profesional en psicología luego de analizar los materiales y también ver el resultado de estos materiales en la educación. Él dice, promueve el abuso infantil y proporciona el escenario para ello. En breve explico eso. Habla de la masturbación de manera explícita porque ellos se tienen que conocer, los niños tienen que conocer su cuerpo, tienen que saber dónde tocarse. Incluso, estaba yo sigo leyendo sobre estos temas y en el material acá de Paraguay dicen que ellos se tienen que parar y tienen que preguntarse cosas, ¿dónde te gusta que te toquen? Todo muy sutil, porque el material acá en Paraguay, por la forma de pensar del paraguayo, por la cultura, no es tan
evidente, es agresivo, pero no es tan evidente como en los otros países. Se presenta de una manera muy sutil, porque eso tiene que entrar primero sutilmente para que cuando ya está adentro pueda ir desarrollándose y sacándose la máscara, como decimos. Son perversos en realidad. Y lastimosamente muchos siguen estas cosas en su ignorancia o en sus buenas intenciones. Nosotros siempre tenemos también un lema y decimos: nosotros no estamos en contra de las personas, pero sí estamos en contra de las ideologías y las ideas. ¿Por qué? Porque destruyen a la persona. Entonces, en personas que impulsan esto, hay personas sinceras, de buen corazón, pero son engañadas, porque esto es muy sutil. Erotización de la infancia, obviamente, si le enseñan a masturbarse, porque la excusa de masturbarse es conocer tu cuerpo para que cuando vos seas grande, bla, bla, bla. Desinhibición, desafectivización como consecuencia de la promiscuidad sexual. No existen límites en cuanto a la práctica sexual más que el consentimiento. Este es el pensamiento ya desde inicio de Alfred Kinsey, que todavía continúa. No hay ningún límite, vos podés hacer lo que vos querés, siempre y cuando vos no abuses de la otra persona. No existe ningún límite moral, ético, cultural. Todo eso tiene que caer. Por eso la familia, por eso el matrimonio, por eso ellos consideran como perversiones culturales, porque le limitan. Sin embargo, nosotros sabemos bien que una persona que ejerce su sexualidad sin límites éticos y morales se vuelve esclavo. Justamente también por el tema biológico que explicó el doctor. ¿Por qué? Porque la dopamina se libera y ellos se vuelven adictos y son esclavos. Y las ideologías te hacen ver totalmente lo contrario. Ellos a eso le llaman libertad, pero es esclavitud. Son esclavos de sus deseos, son esclavos de sus pasiones. No se pueden controlar. ¿Qué pasa con los niños cuando son enseñados de esta manera? Justamente no desarrollan resiliencia. No se les enseña sobre ética ni moral. Porque los principios son los que te van a decir hasta aquí. Esto sí, esto no. Pero en la libertad de ellos no existe el no. Todo es sí. Salvo que tiene que haber consentimiento, pero ellos trabajan para que haya consentimiento. O cómo hace el pedófilo su trabajo. De alguna otra manera le engaña a las criaturas. Entonces no es un abuso, dicen ellos. Perversión. Se insta a vencer la vergüenza y el pudor. Y la vergüenza y el pudor en un niño es una protección natural para que no se metan en estas cosas. Nadie quiere verle desnudo, nadie quiere mostrar su cuerpo. Y como mayores que somos, sabemos que en el matrimonio, cuando hay pudor, se dificulta. Pero en un niño, si sacamos esa barrera natural, es un gran peligro. La ESI lo que hace es, cuando le inicia tempranamente en estas cosas, mostrándole imágenes, videos, haciéndole que se toquen, vistiéndole a un varoncito de nena y dice: ¿cómo te sentís? ¿Te gusta? Manejan muy bien la pedagogía, la didáctica, para que pueda entender o para que pueda no entender, para que el niño pueda asimilar eso que ellos quieren enseñarle. Ellos manejan muy bien. Sin embargo, lo que le meten en las mentes no tiene nada que ver con su edad y les va a hacer daño. Es por eso que promueve el abuso infantil. Y siempre el que defiende la ESI te va a decir que ellos necesitan conocer para saber cuándo van a ser abusados. Y eso es mentira. En la práctica es mentira. Este señor, Ezequiel Baigorria, explica que en Argentina, y esto está todo documentado, porque esto se denunció, en una escuela, 40 niños de jardín, en edad de jardín, hay una persona, un hombre vestido de mujer, que se baja los pantalones y le muestra didácticamente su ideología. ¿Cuál es? Que la mujer puede tener un miembro ahí abajo. Esa es la forma de enseñar. Ellos pasaron todos los límites, pero empieza muy sutil. Y eso se denunció. ¿Y por qué? Porque los niños salieron ahí llorando, tienen trauma, porque no están preparados para esas cosas. No están preparados. Aún así, ellos tratan de normalizar todas las prácticas sexuales. Eso es lo que quiere la ESI, normalizar. Inclusive las parafilias. Porque no hay límites. No hay límites. Únicamente contempla la perspectiva de género, que es ideología, la perspectiva de una forma sutil y suave y educada,
de referirse a la ideología, dejando de lado el aspecto médico, psicológico, religioso, moral. Todo esto se deja de lado en lo que es la ESI. Entonces, básicamente, y falta explicar todavía algunas cositas más, pero básicamente la ESI podríamos decir que parte del pensamiento del doctor Kinsey, ¿verdad? De esa liberación sexual que los niños pueden practicar, el sexo, más ideología de género, más feminismo. Es igual a ESI. La ESI, con la filosofía de Kinsey, más ideología de género, que es terrible y devastadora, porque todo lo que hace Kinsey, si bien se puede algo de ideología de género, todavía no es ideología de género, porque la ideología de género trabaja en la identidad sexual, pero en la identidad en general, y destruye al ser humano. Es por eso que cada uno puede ser, si es una mujer, él puede ser hombre. Si es un niño, si ese niño siente y se ve como una mujer, pues es una mujer. Eso te dice la ideología. Lo que pasa es que no hay límites. Ese es un gran problema, no hay límites. Y la ideología de género, que se caracteriza por el sin límites, que la ideología de género es como vos te sentís o autopercibís, vos sos. Al no haber límite, vos podés ser un transespecie. Puedes sentirte gato, perro. Y de ahí también va a partir lo que es el transhumanismo, que es súper peligroso también y que está avanzando mucho. Y el feminismo, que dice defender a la mujer, mentira. En realidad lo que quiere hacer el feminismo es meterle a todas las mujeres dentro de esa ideología y redefinir a la mujer. Tal es así que el feminismo impulsa la ideología de género, y la ideología de género no destruye el feminismo, pero le destruye a la mujer. Le desconfigura a la mujer. Entonces, muchas mujeres que están sinceramente en el feminismo no saben que realmente la ideología de género va a hacer que la mujer se extinga en cuanto a concepto, y del concepto va a ir a la práctica. Lo que se quiere enseñar con la ESI es perverso. Si le deconstruís al varón, no existe matrimonio, no existe familia, no existe procreación. Si le deconstruís a la mujer, lo mismo. Y realmente de fondo eso es lo que ellos quieren. Bueno, esto no es una causa social que se dio porque se juntaron, no. Esto es producto de la ESI en las escuelas, en Argentina. Gente muy jovencita, ya con el paño verde, pro aborto, metiéndose en política, no entienden nada de la vida, con todo respeto, ¿verdad? No entienden nada todavía, en realidad. Es más, no se le enseña, se le enseña la ESI. Y esto es resultado ya social de ese tipo de educación. Este es un niño de 9 años, está con su familia, su papá y su mamá le apoyan porque él quiere ser así, porque él es feliz así, porque él se siente bien siendo de esta manera. Esto nosotros no queremos, pero esto se va a meter sutilmente. Y no solamente por medio de las enseñanzas como la ESI, sino que hoy en día el niño está siendo influenciado por los dibujitos, por las películas. Si le damos el celular, la ausencia de los padres es terrible hoy en día, porque le deja desprotegido a la criatura. Y si bien nosotros podemos estar peleando la ESI, no, nosotros vamos a dar argumentos, vamos a presentar lucha para que esto nos enseñe, pero ¿qué pasa si nosotros no apartamos un tiempo para enseñar a los niños sobre estos temas, sobre lo que es correcto, de manera creativa? Hay que apartar un tiempo corto, porque estas ideas entran por muchísimos lugares, muchísimas maneras.